Quiero que abra su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14, y continuaremos hasta el capítulo 4 completo, culminando en el versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3, leemos desde el versículo 14, donde nos quedamos la semana pasada. Si alguien nos visita, leemos la palabra, predicamos la palabra de Dios de manera expositiva. Tomamos un pasaje, un libro de la Biblia, estudiamos el pasaje en su contexto y lo aplicamos, lo enseñamos y lo aplicamos a nuestros corazones y a la iglesia. Cuando lo tengan me dice un amén, por favor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participes de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, una vez más estamos ante tu palabra, que es santa, que es perfecta, que no tiene error y que es suficiente para que nuestras vidas sean transformadas al ser expuesto en ella. Pero Señor, el que la lee y el que la predica son débiles, insuficientes. Por lo tanto, Señor,
Necesitamos el auxilio de tu Espíritu para que apliques lo que nuestras mentes no lo puede hacer, ni nuestros corazones que muchas veces divagan ante pensamientos y cosas en las cuales pueden distraernos de tu palabra. Nos asista, Señor, y seas tú, Señor, haciendo lo que ninguno puede hacer. Transformar nuestras vidas a la luz de este texto. Te lo rogamos, Señor, háblanos. Queremos verte y queremos escucharte por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Una de las doctrinas más descuidadas, yo creo que en todos los círculos evangélicos, es precisamente la doctrina de la eclesiología. La eclesiología es la doctrina de la iglesia. Y lamentablemente, aún dentro de círculos ortodoxos y sanos, pueden tener una buena doctrina en cuanto a lo que es el tema de la salvación, lo que es el tema de la deidad de Jesús. Sin embargo, una pobre eclesiología, una pobre y descuidada doctrina de la iglesia. La gente en el tiempo en que vivimos busca iglesia esto es en el mejor sentido de los casos, la iglesia más cercana a su hogar. Busca la iglesia que más cerca le quede. Bueno, yo voy a esta iglesia porque me queda cerca de mi casa. Cuando tú escuchas a alguien decir esas palabras, usted se da cuenta que usted está ante una persona que realmente no entiende lo que significa la iglesia de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que estaremos viendo en la mañana de hoy. ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué hace la iglesia? No podemos tomar livianamente, hermanos, cuando hablamos de la iglesia de Jesús. En estos días trajeron los muebles y me llama el que hace la entrega y me dice: sí, buenas tardes, estoy hablando con la iglesia bautista, la iglesia sin paredes de los santos de los últimos días. Y yo, ¿cómo? La iglesia sin paredes de los santos de los últimos días. Yo dije, bueno, somos la iglesia sin paredes, pero no somos de los santos de los últimos días, aunque realmente los que vivimos hoy, conforme a la luz de la Escritura, somos la iglesia de los santos de los días finales, porque Pablo dice que en los postreros días, y eso comenzaron precisamente desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchos tienen un mal entendimiento, hermanos, de lo que significa ser iglesia. Mayor aún ante un tiempo de pandemia en el cual muchos redefinieron el significado de la iglesia. Y pensaban que iglesia era congregarse por Zoom. Y así se han quedado muchos, se han quedado todavía conectados en su casa. Y piensan que eso es iglesia. Eso no es iglesia. Reuniones por Zoom eran momentos para nosotros estimularnos, pero eso no era la reunión de los santos. Muchos que están buscando su predicador predilecto en el YouTube. Me gusta pues lo escucho y yo soy cristiano de la iglesia de YouTube. No existe tal cosa como cristianos de YouTube. La iglesia del Señor tiene un diseño, la iglesia del Señor tiene un propósito, la iglesia del Señor tiene una manera de conducirse y eso es el diseño de Dios para su iglesia. Usted puede entender que Cristo fue el que dio su vida por la iglesia. Cristo fue el que fundó la iglesia. Cristo, Él fue el que intercede por su iglesia. Cristo es el que se identifica con su iglesia. Cuando perseguía el Saulo de Tarso a la iglesia, en las palabras de Jesús fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El estar en la iglesia del Señor como creyentes redimidos por Él, estamos identificando a Cristo y Cristo se identifica con su iglesia. Le llama mi esposa a su iglesia, la esposa del Cordero. Hermanos, ese es el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, reunirnos como un cuerpo para vivir de acuerdo a lo que Él nos ha entregado, para cuidarlo, para defenderlo como columna y baluarte de la verdad.
Quiero que veamos el primer punto del sermón. Vamos a ver esto en el día de hoy, dos cosas. ¿Qué es la iglesia y qué hace la iglesia? Así que si usted tiene la esperanza de que porque son 2 puntos va a ser muy corto, yo quiero decirle que son 2 puntos y cada uno de ellos es bastante extenso. Por eso lo dejé en 2 puntos. Primero, ¿qué es la iglesia y qué hace la iglesia? Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Esta es la razón por la cual yo te escribo. Algunos comentaristas bíblicos dicen, este es el corazón de la carta de Timoteo, a Timoteo. La razón por la cual Pablo le escribe esta carta es por esto, específicamente. Para que si tardo, aunque tengo la esperanza de verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que él está definiendo y dejando claro la razón por la cual yo le estoy escribiendo esto es para que tengan entendimiento de lo que significa la iglesia. ¿Qué es la iglesia del Señor? Mire lo que dice el apóstol Pablo, como él define la iglesia. Somos la casa de Dios. Obviamente que cuando está hablando de casa de Dios, la traducción griega de ese término casa es la palabra okios, que quiere decir familia. La iglesia de Dios es la familia de Dios, la casa de Dios, somos su familia, mi casa. ¿De qué se compone su casa? Si alguien me dice, ¿de qué se compone su casa? Yo espero que nadie diga, bueno, de cemento, de varillas, de marquesina, de un baño. Y no, de eso no se compone tu casa. Mi casa se compone, mi casa está compuesta por 4 personas. Yo como papá y esposo, mi esposa y mis 2 hijos. Esa es mi casa. Esa es mi familia. Mi casa se compone de eso. Cuando hablamos de la casa de Dios, el término literal es la palabra familia. Pablo le está diciendo cómo debe comportarse la familia de Dios. Hay una forma de comportarse la familia de Dios. Y la familia de Dios tiene un orden porque está de acuerdo a lo que la cabeza de esa familia ha establecido que debe comportarse. No solamente somos la familia de Dios, que somos dirigidos por una cabeza, que es nuestro Padre, que es nuestro Dios, sino que también dice que somos la morada de la presencia de Dios. La casa de Dios es el lugar donde mora la presencia de Dios. Es el lugar donde habita la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitó inicialmente en el jardín. Adán y Eva tenían comunión con Dios. Había una expresión de armonía donde Dios se paseaba en el Edén. Luego podemos ver que el pueblo de Dios, cuando se establece por medio de su pueblo, las 12 tribus de Israel, ellos construyen un tabernáculo. Y en ese tabernáculo, Dios le plació hacer morada y su presencia estaba en el tabernáculo. Luego se construye el templo y Dios muestra su presencia con su pueblo en medio del templo. Ahora bien, estamos en el nuevo pacto. No tenemos tabernáculo, no tenemos templo, porque Jesús es la representación, mejor dicho, el cumplimiento de lo que representaba el templo y el tabernáculo. Así que en el día de hoy, la presencia de Dios mora en medio de su iglesia. La iglesia comprada a precio de sangre, la reunión de la iglesia local, allí mora la presencia de Dios. Dios está en medio de nosotros. Y yo sé que muchas veces nos gusta hablar del texto de la morada del Espíritu como si fuera simplemente el término de mi cuerpo. Pero cuando el mismo apóstol Pablo le escribe a los corintios de que nosotros somos templo y morada del Espíritu, está hablando de la iglesia en general.
donde el Espíritu de Dios está en medio de su congregación, en medio de su iglesia. Por eso le dice que el que destruya el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Pero ¿de qué está hablando ahí? Yo sé que muchas veces hemos usado este texto para hablar acerca de que si tú le haces daño a tu cuerpo, si tú haces tal cosa, pero ella está hablando acerca de su iglesia. El que destruya la iglesia, Dios lo va a destruir, porque es el lugar donde el Espíritu de Dios mora. Él es el lugar de la habitación de Dios, es la representación de su presencia en este mundo. ¿Usted lo ha podido entender, hermanos? Yo no quiero que usted le pase rápido a esto. Usted puede entender, usted puede analizar, pensar, rumiar lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Somos la morada de Dios. Dios mora en medio de nosotros. Este lugar, cuando nosotros nos reunimos, se constituye, ¿recuerda lo que dijo? Casa de Dios y puerta del cielo. Este momento es un momento sagrado. Cuando estamos cantando es un momento sagrado. La presencia de Dios está habitando en medio nuestro. Cuando la iglesia de Dios se reúne, no hay nada sobre la tierra más especial que eso. No existe. No hay momento más importante. Esto no es algo que nosotros debemos tomar livianamente y trivializar, hermano. Esto es algo importante. El cuerpo, corporalmente hablando, de su iglesia, donde la presencia de Dios mora entre nosotros, y utiliza la palabra del Dios viviente. Eso es una terminología que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento para hablar acerca de la presencia manifiesta de Dios. Servimos a un Dios vivo. Esto no son 2 horas de reunión para yo llenar un checkmark en mi agenda religiosa. Esto es un lugar donde la morada de Dios, cuando estamos reunidos, orando, cantando y predicando, Dios mismo está en medio de nosotros. El Dios viviente. No servimos a un Dios que está lejos, servimos a un Dios vivo que está entre nosotros. El Dios vivo está entre nosotros. Y yo quiero que usted lo pueda recordar, hermano, cada vez que estamos nosotros aquí reunidos, somos la iglesia de un Dios vivo. Dios vivo. Cuando usted esté cantando y adorando, recuerde que el Dios vivo está aquí. Cuando estemos leyendo su palabra, usted está escuchando la voz predicada de su palabra, de un Dios vivo. Estamos ante un Dios vivo que conoce, que ve, que escudriña la mente y el corazón, y le estamos ofreciendo sacrificio, como dice Romanos capítulo 11, vivo delante de Dios. Porque estamos delante de Dios. No trivialicemos este momento, y yo se lo ruego por la gloria de Dios. Cada vez que saquemos este tiempo para reunirnos como iglesia, su presencia está aquí. Pastor, ¿y la presencia de Dios no está en mi casa? Sí, porque Él es omnisciente. Pero en el sentido de la presencia manifiesta de Dios de manera especial es cuando la iglesia se reúne. Y hay un tercer aspecto que es muy significativo de lo que es la iglesia. Somos guardianes de su palabra. ¿Usted ha visto los Guardianes de la Galaxia? Pues todos los que estamos aquí somos guardianes de su palabra. Dios nos mandó como iglesia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y el ejemplo que utiliza Pablo de estas columnas y estos baluartes es probablemente, lo más seguro, muchos entienden, que Pablo está haciendo una representación, un ejemplo de lo que era el templo de la diosa Diana en Éfeso. Recuerda que le está escribiendo a los efesios. Y Pablo está diciendo,
utilizando el ejemplo de las columnas de ese templo y del fundamento de ese templo, que era impresionante de una manera, una escultura especial, con mármol brillante, con cientos de columnas alrededor. Y él está diciendo, ustedes son los que tienen la responsabilidad, así como esos edificios están sostenidos por esas impresionantes columnas, ustedes son los que tienen la responsabilidad de mantener en alto, de defender el baluarte de la verdad. Manténganse firmes en la verdad transmitida, no se muevan de ahí, manténganlo en alto. Esa es tu responsabilidad y la mía. Somos guardianes de la palabra que mantienen la palabra en alto por encima de todo. Levanta la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, muere por la verdad, para que puedan conocer al único Dios verdadero. Así que ya hemos visto, somos expresión de la familia de Dios. La iglesia es la morada de la presencia de Dios. La iglesia es quien guarda, defiende, levanta y proclama la palabra de Dios. Y todo apunta la poderosa verdad de que Dios habita entre nosotros. Todo lo que está diciendo Pablo aquí es para recordarle, Dios habita en medio de ustedes. El Dios que habló y fue creada la existencia. El Dios que le puso nombre a cada una de las estrellas. El Dios que dice su palabra, que sostiene el mundo con su mano. El Dios que es omnisciente, como veíamos esta mañana, omnipotente, santo, indescriptible, infinitamente santo, nos considera a nosotros su familia. Qué maravilloso privilegio, hermanos. Qué maravilloso privilegio. Somos familia de Dios. Y después de hablar de la importancia de lo que es la iglesia, él define lo que es la columna y el baluarte de la verdad que la iglesia defiende. Y él dice, grande es este misterio, versículo 16, de la piedad. Que Cristo Jesús, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Grande es este misterio de la piedad. La palabra piedad, una palabra que se utilizaba mucho en el tiempo pasado, significa estar centrado en Dios. Una persona piadosa es una persona que está centrada en Dios. Su conciencia está cautivada por Dios. Es una persona piadosa. Una persona impía es alguien que no está centrada en Dios y que su conciencia no está cautiva por la verdad de la palabra de Dios. Así que lo que está diciendo Pablo, el misterio de la piedad tiene que ver con Cristo. Y cuando usted escucha esa palabra misterio, yo no quiero que usted se me ponga medio esotérico y diga, ese misterio solamente lo conocen algunos iluminados que tienen un conocimiento más profundo de la palabra. No, esa palabra misterio, cuando usted escucha que Pablo la utiliza mucho, el misterio de Cristo, el misterio de la piedad. Lo que Pablo está diciendo, lo que se habló en el Antiguo Testamento, hoy es revelado. Lo que era un misterio escondido en el Antiguo Pacto, hoy es revelado en el Nuevo Pacto en la persona de Cristo. Ahora él dice, grande es eso que estaba escondido en el Antiguo Testamento y hoy lo podemos comprobar por medio de la revelación de la palabra. ¿Y cuál es la grandeza del misterio de la piedad? La supremacía de Jesús, la deidad de Jesús, la grandeza de Jesús, la proclamación de ese Cristo que los profetas hablaron y apuntaron de él. Pero Pablo, ¿cómo se revela o cómo se reveló ese misterio de la piedad? Y la respuesta es la majestuosa obra de gracia en Cristo.
esa verdad que la iglesia es columna y baluarte, está hablando de estos 5 puntos que estamos hablando aquí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿De cuál verdad? Del misterio de la piedad revelada. ¿Y cuál es el misterio de la piedad revelada que la iglesia tiene que guardar, defender, proteger, porque su presencia está en medio de ella? ¿Cuál es el misterio de la piedad que ha sido revelado? Bueno, que Dios fue manifiesto en carne. Estos 5 postulados son la columna y la verdad y baluarte que la iglesia tiene que defender, y en el cual la iglesia está fundada. 1, que Cristo Jesús fue manifestado en carne. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dios se hizo hombre. Dios habitó en medio de su pueblo. Dios tabernaculizó con su pueblo en la persona de Cristo. Hermano, y usted acaba detenidamente de leer o entender lo que está diciendo aquí Pablo. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Y quién fue el que se manifestó en carne? Jesús. Jesús es Dios. Esto es un buen pasaje para aquellos que dicen que Jesús fue un ser creado por Dios. No, aquí dice que Dios se manifestó en carne. Dios se hizo hombre. Dios es Jesús. Jesús es Dios. Y esta es la base de nuestra fe. Nosotros creemos en el Dios que se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad. Él vino y se manifestó en carne. Y esto es algo que la iglesia es columna y baluarte de esta verdad. Creemos en un Dios que se encarnó, que se llama Jesucristo, que es el Dios todopoderoso encarnado entre los hombres. No solamente eso, fue justificado en el Espíritu. ¿De qué manera? De que fue el Espíritu de Dios el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y Jesucristo vive. Esa es la base y la columna de la verdad de la iglesia. Nosotros creemos esto, proclamamos esto y morimos por esto. Jesucristo fue justificado en el Espíritu. El Espíritu, al levantar a Cristo de entre los muertos, testificó lo que Él dijo: Jesús es Dios. Fue visto por los ángeles, porque lo que está diciendo la columna y baluarte de la verdad no es otra cosa que el Evangelio. Fue visto por los ángeles. Cuando las mujeres llegaron allí y se encontraron en la tumba a los ángeles, fueron los ángeles que le dijeron que Jesucristo había. ¿Por qué buscas en la tumba al que está vivo? Los ángeles testificaron de esa gloriosa resurrección. Fue predicado a los gentiles. El apóstol Pablo fue un testimonio de esa predicación. Cristo fue predicado a los demás, y esa debe ser nuestra meta como iglesia. Cristo Jesús, aquel que es Dios, que se hizo hombre, que resucitó de los muertos, que testigos lo vieron, es aquel que es predicado a todo el mundo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el Evangelio completo. La encarnación de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo, recibido en gloria y testificado como el Cordero acepto delante de Dios. Esa es la verdad que tú y yo se nos fue entregada. Esas verdades del versículo 16. Pablo nos está diciendo quién es Jesús, y también nos está diciendo: iglesia, dense cuenta de lo que significa para ustedes, para la piedad en su vida y para la piedad en la iglesia. Ustedes no van a crecer más allá si ustedes no entienden este misterio de la piedad, porque es la vida de Jesús encarnado, resucitado y ascendido, que hoy está en medio de ustedes. El Hijo de Dios reside en medio de ustedes. La fuerza que ustedes necesitan proviene de Él. La gracia que ustedes necesitan proviene de Él. Ese es el misterio de la piedad, centrado en Dios. Un desbordamiento de Cristo en nosotros. Y esa es una poderosa aplicación para nuestras vidas.
El Cristo encarnado, resucitado, mora en medio de su pueblo, en medio de su iglesia y en medio de mis luchas y debilidades. Cristo es mi fuerza en mí, en medio de nosotros, en medio de los golpes de la vida, como algunos le llaman. Cristo es nuestra sanidad. En medio de mi confusión, Cristo es mi sabiduría. En medio de mi torpeza, Cristo es mi guía. En medio de mi pecado, Cristo es mi perdón. Cristo en medio de su iglesia. Ese es el misterio revelado. Aquel que se hizo hombre, que murió y resucitó y ascendió a los cielos, hoy mora, vive en medio de nosotros. Cristo en nosotros, decía el apóstol Pablo, esperanza de gloria. Dios mora en medio de su pueblo. Dios mora en nosotros. No hay nada como la iglesia en medio de este mundo, ni lo habrá jamás. Ya hemos visto qué es la iglesia. Número 2, ¿qué hace la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y pastor, ¿cuándo son esos últimos tiempos? Esos últimos tiempos van a comenzar pronto. ¿Pasaron? ¿Estamos en ellos? ¿O desde hace tiempo estamos en ellos? Pues precisamente desde hace tiempo estamos en ellos. Los últimos tiempos se determinan desde que Cristo vino a esta tierra. Ahí comenzaron los últimos tiempos. Así que ya estamos en los últimos tiempos desde que Cristo vino. Y dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Escuchando. Y no solamente escuchando como yo escuché por ahí. No, es poniendo la atención y tomándolo en práctica. Doctrinas de demonios. Y muchos se apartarán de la fe y de la verdad. Así que lo primero que hace la iglesia es detectar el error en medio de ella. Una de las cosas que hace la iglesia es cuidarnos del error, levantando el estandarte de la verdad, porque somos columna y baluarte de la verdad. Como iglesia debemos detectar el error en medio de nosotros, porque algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar significa salirse de la raíz. Salirse de la raíz. Pastor, entonces, ¿quiere decir que un verdadero creyente puede apostatar? Yo quiero que tú tengas la paz, que si usted es un verdadero creyente, este versículo no está aquí para que usted tenga miedo. Este versículo está aquí para que confirme la fe en ustedes, de que sepan de que un verdadero creyente, uno que ha sido redimido y regenerado, no debe temer a que un día apostate. ¿Por qué? Porque aquellos que Él salvó, dice la palabra, nadie los va a arrebatar de su mano. Ahora bien, estas verdades están aquí para que aquellos que tienen una falsa confianza y aquellos que tienen una falsa fe puedan también saber de que hay gente que puede estar muy cerca a la raíz y apartarse de la verdad que dice haber profesado creer. Así que un apóstata no es un verdadero creyente que perdió la salvación. Un apóstata es alguien que que escuchó la palabra, creyó ciertos aspectos de la palabra, pudo incluso haberse bautizado, pero nunca tuvo la fe salvadora. Fue un profesante de fe que no poseía la verdadera fe. Hay gente que puede profesar fe y no poseer la fe. Eso es muy diferente. En los posteriores días, dice, muchos de los que decían haber estado en la base de la verdad de Dios, en el fundamento que es Cristo y lo que acabamos de ver en el versículo atrás, van a apostatar de la fe. Y se van a ir a escuchar doctrinas de demonios. Se apartan de la verdadera fe y, hermano, escuche bien, todo lo que no está fundamentado en la fe bíblica, la Biblia no le llama simplemente falsas doctrinas. Donde no está Dios,
están los demonios. Así que una doctrina que no está fundamentada en la palabra, Pablo le llama pertinentemente, claramente como debe ser, doctrina de demonios. Detrás de esas falsas enseñanzas que tú dices, mira, se levantó esta secta por aquí, se levantó el otro por allá, son demonios detrás de esa falsa doctrina. ¿Por qué? Porque Satanás es conocido como el padre de la mentira. Y cuando habla de sí, mentira dice, porque es el padre de mentira. Así que la falsa doctrina, la palabra la llama claramente, están influenciadas por doctrinas de demonios, leyendas profanas, otros mitos que no tienen nada que ver con la verdad, otros yéndose al tema del legalismo con una conciencia cauterizada donde le prohíbe a los hombres las cosas buenas que Dios creó, abstenerse de ellas como un medio de satisfacción o de ganarse cierta piedad. Yo me abstengo de casarme. Mira cómo le llama a aquellos que se abstienen de casarse porque piensan que con eso le están sirviendo mejor a Dios. Doctrinas de demonios. No, que tú para servirle a Dios mejor tienes que quedarte solo y sin casarse. Pablo le llama. No Luis Soto, no los bautistas. Pablo le llama al celibato, a los sacerdotes, a las monjas que no se casan. Pablo le llama. Si tú piensas que por eso le puedes agradar más a Dios y por eso te ganas favor de Dios y por eso eres más aceptado de Dios, Pablo le dice, eso es doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Porque tú piensas que haciendo esto te ganas favor de Dios o le puedes servir a Dios mejor cuando Dios creó el matrimonio como algo bueno para glorificarle a Él. Ahora bien, quiero hacer una nota de balance. Si usted tiene el don de soltería, eso es otra cosa. Y tú entiendes que Dios te llamó y tú no quieres casarte porque Dios te llamó a servirle en esa área. Está bien, eso es bíblico. Eso no es doctrina de demonios. Pero tú decir que tú vas a guardarte porque el sacerdote o la monja se va por... No. Eso es lo que Pablo está diciendo, que muchos en los posteros días se abstendrán de esto pensando que lo están haciendo para Dios. Pero no es así. Negando la bondad de Dios. Y algunos con ciertos alimentos que no quieren comer para poder servirle mejor a Dios. Pablo está diciendo, no. Eso es doctrina de demonios, eso no tiene nada que ver. Mi aceptación a Dios está en los méritos de Jesús. El amor de Dios en mí está en los méritos de Jesús, no en cosas que yo haga, que coma o que deje de comer o que yo deje de hacer. Todo lo que yo tengo lo tengo en la base de Cristo. Cuando Él me salvó, me dio todo lo que yo necesitaba y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya me ha sido dado por su divino poder. Yo no tengo que añadirle con mis obras, yo no tengo que añadirle con actos supuestos de adoración. Todo fue completo y consumado en la persona de Cristo. La bondad de Dios me ha dado en Cristo el privilegio de que todas las cosas que yo tome, coma, beba, me case, tenga hijos, lo haga para la gloria de Dios. Todo el que le diga otra cosa, hermanos, es doctrina demoníaca. No lo tienes que aceptar. La base de tu aceptación está en la persona de Cristo. La función de la iglesia es levantar el estandarte de la verdad, reconociendo debemos trazar bien la palabra de Dios. Y hermano, tenemos un montón de falsas teologías que no tienen nada que ver con la piedad. Tenemos la doctrina de la prosperidad, teología de la prosperidad, que dice que si usted confía en Jesús, Él le va a dar salud y riqueza. Tenemos la doctrina del legalismo, que dice que si tú te conduces de esta manera, Dios te va a aceptar. Tenemos tantas y tantas falsas enseñanzas que como iglesia tenemos que prestar oído y trazar bien la palabra de Dios. Pero pastor, es que hay muchas voces y todo el mundo dice que tiene la verdad. ¿Cómo yo sé que estoy siendo engañado? ¿Cómo yo sé que algo es un error? ¿Cómo yo lo puedo entender?
Bueno, para discernir cuando se está enseñando el error en la iglesia, tenemos que considerar la sustancia de lo que se está diciendo. ¿De dónde proviene eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde provino esta idea? ¿De dónde provino esta práctica? Y debemos ir a la luz de las Escrituras. Así que, gente que está siendo engañada en una doctrina de error o está en una secta, no son victimarios de los líderes de esa secta, no. Son responsables, y la razón por la cual se encuentran allí son porque son vagos y no quieren tomarse el tiempo de estudiar la palabra, porque no toman con diligencia la palabra, no leen la Biblia. Y cualquier persona que no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no escudriña la Biblia, se come cualquier mentira que le puedan dar. Y sabes que esas personas tú no tienes que verlo como, ay, pobrecitos, los están engañando. No, irresponsable. Lee la Escritura, no te dejes comer las cosas. ¿De dónde viene? Usted llega aquí y debe traer una Biblia, porque cuando el predicador habla, usted debe decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Lo debe comprobar por la Biblia. No puede dejarse vender cualquier mentira que le vengan a dar. Usted es responsable de estudiar la palabra de Dios. Y si muchos están en el error, es por la vagancia espiritual de muchos que no quieren leer la palabra de Dios. No la leen, la tenemos de adorno, no la estudian. ¿Cuál es la sustancia? ¿De dónde viene eso? Mira lo que dice el versículo 6, el apóstol Pablo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. En otras palabras, pon la verdad ante la iglesia y deje que esa verdad permee y sature sus corazones. Deja que esa verdad penetre a lo profundo del corazón. Si tú haces esto, serás un buen ministro de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. El apóstol dice, mientras llego, ocúpate en las obras de teatro, en la comida a los pobres, en las pantomimas, en el buen ministerio de jóvenes. ¿Eso es lo que dice la Escritura? En los conciertos. En lo que yo llego, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Si algo la iglesia necesita es conocer la verdad de la palabra, atesorar la verdad de la palabra, vivir bajo esa palabra y que esa palabra se haga una realidad en tus hijos. Ten cuidado, Pablo, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Que lo que tú vivas sea conforme a lo que tú predicas y que lo que tú predicas sea conforme a lo que la Biblia dice. Ten mucho cuidado de ti mismo y de la doctrina. Este es el antídoto para hacer un ejemplo de lo que es una iglesia. Le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo para los creyentes de lo que es un creyente. ¿Cómo yo puedo ser ejemplo a los creyentes de lo que es un creyente? En conducta, compórtate y vive como un creyente vive. En el amor, en la fe y en la pureza. Timoteo, mantente ahí. Y mira lo primero que mencionó, la palabra. Lo primero que menciona el apóstol Pablo a Timoteo, lo que debe resonar en la vida de un ministro y de un hombre de Dios debe ser la palabra en los labios de ese hombre. Debe hablar en la autoridad de Dios. Debe leer la Biblia. Debe explicar la Biblia, debe exhortar la Biblia, debe enseñar la Biblia, pero debe vivir la Biblia. Demuestra sumisión a la palabra de Dios. Y para poder liderar correctamente y levantar el estandarte de la verdad, debe permanecer eso. Y la segunda forma de nosotros combatir la falsedad es vivir en pureza. Mantente en la palabra, explíquela, pero esa palabra tiene que haber transformado tu vida.
No debemos simplemente ser defensores de la palabra. Mi hermano, lo peor que puede tener la iglesia son personas que son defensores de la Biblia con sus labios, pero que tiran la Biblia por el piso. Podemos defender el estandarte de la sola escritura. Somos sola escritura. Pero la sola escritura tiene que verse, nosotros creemos en la sola escritura. La única norma de la autoridad de fe y de conducta es la palabra de Dios. Pero esa sola escritura debe verse en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en mi hermano, en mis compañeros de... La sola escritura es que la escritura domine todos los aspectos de mi vida. Y eso tiene que ser una realidad. Robert Beauty McCheyne, un pastor escocés, a principios del año 1800, el epitafio de él, la lápida, se lee lo siguiente: murió a los 30 años a los 30 años y a los 7 de su ministerio. Cuando tenía 7 años ya como ministro y pastor, o mayormente evangelista y misionero, dice lo siguiente: caminó estrechamente con Dios. Se dice su lápida en el panteón. Ejemplo para los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. No cesó día y noche de trabajar y de velar por las almas. Dice Robert Beauty McCheyne: la mayor necesidad de mi pueblo es la santidad personal. La mayor santidad, y yo hago ecos de la palabra de Robert Beauty McCheyne, la mayor necesidad de la iglesia es que vivan en santidad. Mientras más se asemejen a la imagen de Cristo, más puedan disfrutar la presencia de Cristo en su vida, más pueden glorificarle a Él. Y lamentablemente, hermanos, con mucho dolor y con mucha vergüenza, tengo que decir que no es así el testimonio de muchos hombres de Dios, llamándose pastores. Yo quiero que usted pueda considerar las siguientes estadísticas. Hasta el 50% de los matrimonios de pastores, escucha bien, el 50% de los matrimonios de pastores terminan divorciados. 50%. Casi 40% de los pastores admiten haber tenido una aventura extramarital desde el inicio de su ministerio. Más del 50% de los pastores dicen haber visto pornografía en el internet en el último año. Hermanos, más del 50% de los pastores admiten. Y eso de los pastores que fueron honestos, imagínate los que no lo admitieron. Haber visto pornografía en el internet en el último año. Y el 30% admite haberlo hecho en el último mes. De esto es lo que Pablo dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. No te confíes en ti mismo. Y eso es parte de lo que la iglesia hace. Cuida la doctrina, pero se cuida a sí mismo de que pueda reflejar el Dios que mora y habita en medio de nosotros. Y en tercer lugar, combatimos el error y defendemos la verdad, preparándonos para la eternidad. Y los versículos clave, versículo 7 al versículo 8, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Pablo está utilizando un ejemplo de ejercicio, de olimpiada, ya que se practicaba mucho este tipo de deportes en el tiempo en que Pablo está escribiendo esto, y él habla del entrenamiento del cuerpo, el entrenamiento físico. Y él dice, cuando tú comparas
el entrenamiento físico versus el entrenamiento espiritual, el entrenamiento físico tiene muy poco provecho. La pregunta es ¿por qué? Pablo, ¿por qué tú estás diciendo que el entrenamiento físico tiene poco provecho? ¿Por qué entrenar aquí y hacer ejercicios aquí en la tierra tiene muy poco provecho? ¿Sabe por qué? Porque lo poco que tú vas a durar aquí en esta tierra, lo más que puede ser, tal vez póngale 80 años, lo más que duren. Ponle que alguno llegue ahí a los 90, está bien. 90 años versus la eternidad. Cuando tú comparas tu eternidad versus las cosas aquí en la tierra, ¿cuál debe tener mejor aprovechamiento? ¿El entrenamiento físico o el entrenamiento en la piedad? Obviamente, si usted es un poquito inteligente, debe decir el entrenamiento a la piedad, obvio, porque lo más que yo puedo durar y me puedo beneficiar son algunos años en esta tierra, pero esto es eterno. Así que el entrenamiento a la piedad y el tiempo que le dedicamos no se debe comparar con lo que nosotros hacemos en la tierra. Su cuerpo durará solamente pocos días sobre esta tierra. Yo quiero volverse a recordar y yo creo que es bueno para nuestra alma recordárnoslos. Mi cuerpo durará pocos años sobre esta tierra, pero escúcheme bien, la ganancia de la piedad perdurará para siempre, por toda la eternidad. Esto se va a acabar. Y usted se ha visto. Ahí usted ve su cara y tú dices, ay Señor, esto se está desgastando, esto se está acabando, sí. Y no está diciendo, Pablo no dice, no haga ejercicio porque eso es pecaminoso. No. Está diciendo, poco aprovecha cuando tú te comparas con lo que es el entrenamiento para la piedad. Trabaja en la salvación que Dios te ha dado. Crece en esa santificación progresiva a la imagen de Cristo. Persiste, persevera en estas cosas, como dice aquí el versículo 16. Y con esto Pablo termina este capítulo. Persevera en esto, persevera en estas cosas, refiriéndose a lo que ya Pablo le estaba diciendo anteriormente en la carta. Permanece creciendo en estas verdades. Mantente caminando en piedad, para que la salvación que has tenido y que te ha dado por gracia sea completada totalmente. No en el sentido de que tú completas tu salvación, sea completada en el aspecto de que la salvación que Dios te ha dado sea evidente para un mundo que está perdido. Sea evidente a los demás, sea madurada en los demás, siga creciendo en esa verdad que Dios te ha dado, mientras te amoldeas cada día a la imagen de Cristo. Trabaja duro en la salvación que Dios te ha dado. No para ganártela, no, porque Él te la dio y te la dio por gracia, pero debemos seguir creciendo a la imagen de Cristo. Crecer en la salvación, trabajar en la salvación, son verbos que hablan acerca de valorar, profundizar, caminar, trabajar en aquello que Dios te ha dado. No para que te lo ganes, no, porque te lo dio. Vive a la luz de lo que ya eres en Cristo Jesús. Iglesias sanas significa una exhibición de la gloria del Evangelio en un mundo perdido, lo que resulta que hombres y mujeres vengan a los pies de Cristo. ¿Y cómo eso se da? Por una iglesia que muestra al mundo que la presencia de Dios mora en nosotros. Iglesia, que la bondad de Dios, la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, la palabra que nos ha dado sea una realidad en nosotros. No como simplemente una doctrina encuadernada, sino como una verdad vivida en nosotros. Que la gente pueda ser atraída, porque esa gente, la presencia de Dios es una realidad en ellos. Ellos viven para Dios, ellos aman a Dios, ellos aman la palabra, ellos estudian la palabra, ellos viven la palabra. Estos son gente que revela al mundo lo que es la verdad que se nos ha sido entregada. Y la gente pueda venir a los pies de Cristo.
Nosotros no podemos decir, ay, que gente llegue aquí y simplemente van a llegar aquí por paracaídas. No, ellos van a llegar aquí por el testimonio de la iglesia. No por paracaídas, por un testimonio donde Dios es una realidad en nosotros. Hay una verdad de la palabra, porque sabes que cuando el mundo ve a una iglesia que dice y profesa algo, pero cuando sale de aquí, va y vive como un demonio afuera, hermano, ¿para qué van a querer venir aquí? ¿Para qué? Si no hay diferencia entre tú y el impío. Pero cuando la iglesia ve el mundo ve una iglesia santa, una iglesia que se guarda para Dios, que vive para Dios, que conoce al Dios que dice profesar, son gente que dice, estas personas son distintas. Y no estoy diciendo que entre nosotros no vamos a pecar. Claro que vamos a pecar porque todavía estamos en una naturaleza caída. Claro que el hermano te va a ofender. Claro que de vez en cuando va a decir cosas que te hieren. Claro que tenemos que perdonarnos y mostrarnos el perdón los unos a los otros. Pero eso son cosas en las cuales como hermanos lo resolvemos en el mismo evangelio. Pero eso no debe ser lo que nos caracteriza en el mundo. Eso no debe ser nuestro estilo de vida. Somos distintos, Él nos ha comprado, Él nos ha separado, Él nos ha sellado, tenemos el Espíritu Santo. El mundo ve su iglesia reunida y dice, esa gente tiene algo diferente a mí. Yo quiero conocer al Dios de esas personas. ¿Por qué? Porque portan algo que son distintos. Esa es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Es por eso que queremos vivir en pureza, para que el mundo vea la diferencia que hace Jesús en vidas que Él toca. Si decimos que el Dios vivo está en medio de nosotros, debe haber una diferencia en nosotros. Si decimos que el Dios vivo vive dentro de nosotros, debe haber una diferencia en nosotros. Debe verse la majestuosidad de Cristo en cómo caminamos, cómo vivimos, cómo hablamos, y que todo lo hagamos para que traiga gloria a nuestro Salvador y la gente quiera conocer a Jesús. Nosotros no queremos tener un buen testimonio afuera porque con eso me voy a salvar. No. Yo quiero tener un buen testimonio afuera porque yo quiero que otros sean salvos al ver en un marco imperfecto, pero un perfil de la imagen de Cristo a través de la iglesia. Tú y yo somos esa iglesia. Tú y yo somos esas columnas. Tú y yo debemos proclamar esa verdad, defender esa verdad, vivir en la verdad hasta que Cristo nos llame a gloria. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque esta palabra es fiel, como dice el apóstol Pablo, digna de ser recibida por todas. Por esto, decía el apóstol, trabajamos, sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, en nuestro Salvador, mayormente de los que creen, aquellos que han depositado su fe y su esperanza en Cristo. Y el mismo mensaje, Señor, es para nosotros hoy, que podamos mostrar al mundo el ejemplo de los creyentes. Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Compórtate como un creyente. Que se pueda ver en tu conducta, en la forma en que amas, en la forma en que manifiestas tu fe, en la forma en que caminas en santidad, en la pureza de lo que es un hombre que cree en Cristo Jesús. Padre, que podamos ocuparnos en estas verdades. Que podamos, Señor, ocuparnos en leer tu palabra, en enseñar tu palabra, y a no ser descuidado con el don que tú nos has dado, como le dijiste a Timoteo. Que no seamos descuidados de leer tu palabra. Que no seamos descuidados de exhortar con tu palabra. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. No descuides estas áreas que Dios en tu gracia ha depositado en ti. No seamos descuidados en ellas. Y Padre, de la misma forma te queremos pedir perdón porque muchas veces hemos sido negligentes y descuidamos
el don que tú nos has dado, el don de la salvación, el privilegio de poder enseñar la palabra que contiene la verdad de tu gloriosa salvación y de lo que otros, Señor, pueden confirmar en medio de tu iglesia. Que salgamos de este lugar, Señor, con una mente clara de ocuparnos en esas cosas, ocuparnos en crecer en santidad, ocuparnos en permanecer en tu palabra, ocuparnos en defender la verdad del error, ocuparnos, Señor, en todo lo que el apóstol Pablo nos acaba de decir en estos versículos, porque esto es de aprovechamiento para toda la iglesia. Si lo hacemos, Señor, nos pareceremos más a ti, pero que no olvidemos que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Nuestros corazones son engañosos. Que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Que persistamos en esto siempre. Que nunca nos confiemos y pensemos que ya lo hemos alcanzado todo. No, sino tengamos cuidado. Porque haciendo estas cosas, nuestra salvación es evidente en nosotros y en los que nos oyen. Padre, te lo pedimos. Obra en nosotros por tu Espíritu. Obra en tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, para seguir haciendo la tarea que tú nos has encomendado. En Cristo Jesús.